Las persistentes lluvias ocasionadas por la tormenta Franklin han impactado significativamente el territorio nacional, dejando a su paso una serie de desafíos y consecuencias. Hasta el momento 56 comunidades han sido afectadas por las intensas precipitaciones, mientras que 3 comunidades se encuentran aisladas debido a las condiciones climáticas adversas. La magnitud de las perturbaciones climáticas se refleja en los números: más de 100.000 personas han quedado sin suministro eléctrico, y aproximadamente 1 millón de individuos se han visto privados de acceso al agua potable. En respuesta a esta situación, el Centro de Operaciones de Emergencias, COE, ha emitido su tercer boletín, proporcionando información crucial sobre el estado de la emergencia. El COE reporta que un total de 494 personas han sido trasladadas debido a las lluvias y a las situaciones de riesgo que éstas han generado. De este número, 284 individuos han sido movilizados y 214 personas se han refugiado en albergues oficiales establecidos en 8 provincias diferentes. Entre las provincias afectadas se encuentran Barahona, El Seibo, San Juan, San Cristóbal, Azua, La Altagracia, Monte Plata y Hato-Mayor. Los efectos de las lluvias también se han extendido a las infraestructuras críticas del país. En total, 25 circuitos eléctricos han sufrido. Aunque se espera que el centro de la tormenta Franklin abandone el territorio dominicano durante la noche, se pronostica que las lluvias persistirán en las próximas 48 horas. Ante esta situación desafiante, las autoridades y los equipos de respuesta ante desastres continúan trabajando para garantizar la seguridad de la población y mitigar los impactos causados por la tormenta. Ya en varias provincias y el Gran Santo Domingo se han producido inundaciones. Por esa razón, el director del Centro de Operaciones de Emergencias, COE, emitió un contundente llamado a la población, instándoles a no salir a las calles y evitar bañarse en medio de los aguaceros. Esta advertencia se produce en medio de la presencia de condiciones climáticas adversas que amenazan con intensas lluvias y posibles situaciones de riesgo. La Autoridad de Gestión de Emergencias subrayó la importancia de tomar medidas preventivas para salvaguardar la seguridad de las personas. La recomendación de no salir a las calles busca minimizar el riesgo de accidentes y contratiempos ocasionados por las condiciones climáticas adversas. Asimismo, se hizo hincapié en evitar bañarse durante los aguaceros, ya que las corrientes de agua pueden volverse peligrosamente impredecibles y arrastrar a las personas hacia situaciones riesgosas, como inundaciones repentinas o desbordamientos de arrastrar. El COE continuará monitoreando de cerca la evolución de las condiciones climáticas y proporcionando actualizaciones a la población. Se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado a través de los canales oficiales de comunicación para garantizar la seguridad de todos en medio de esta situación desafiante.